Bueno, vamos directos al grano. En este recorrido vamos a explorar, literalmente, uno de los mayores misterios de todo el universo, nuestro propio cerebro. Va a ser un viaje alucinante. Vamos a rastrear cómo ha evolucionado la neurociencia, desde lo que debatían los filósofos en la antigüedad hasta llegar a la biología molecular más puntera de hoy en día. Básicamente es la historia de cómo aprendimos a descifrar la intrincada arquitectura de nuestra mente. Es una de esas preguntas que parece súper sencilla de hacer, ¿verdad? Pero, sinceramente, es un rompecabezas colosal. Durante milenios, esta duda nos ha impulsado a buscar desesperadamente dónde se esconde físicamente nuestra conciencia. Y claro, antes de tener tecnología para mirar a nivel celular, la humanidad solo podía lanzar teorías sobre de dónde venía realmente nuestra esencia. Para desenredar todo esto, vamos a seguir 5 pasos muy claros. 1. El amanecer del conocimiento. 2. La doctrina de la neurona. 3. El lenguaje de las sinapsis. 4. La base de la memoria. Y 5. Explorando el cerebro moderno. O sea, vamos a hacer un efecto de zoom. Empezaremos viendo el cerebro desde fuera en la antigüedad, luego nos meteremos de lleno en las células a nivel microscópico y al final nos alejaremos de nuevo para ver cómo funciona en tiempo real con la tecnología actual. Sección 1. El amanecer del conocimiento. A ver cómo se las apañaban los primeros pensadores para intentar explicar nuestro comportamiento. Fijaos en cómo evolucionó la cosa a lo largo de los siglos. Resulta increíble pensarlo ahora, pero un genio como Aristóteles creía que el cerebro era solo una especie de radiador para enfriar la sangre caliente del corazón. ¡Una locura! Por suerte otros, como Hipócrates, iban mejor encaminados. Luego pasamos por las teorías de fluidos y humores de Galeno o las ideas de Descartes. Literalmente tuvieron que pasar muchísimos años de debates interminables para que todo el mundo aceptara por fin que el cerebro era el verdadero centro de mando. Pasamos a la sección 2, la doctrina de la neurona. Aquí es donde los microscopios cambian las reglas del juego y empezamos a ver los verdaderos ladrillos de nuestro cerebro. Lo primero que descubrimos al mirar de cerca es que no hay un único tipo de célula nerviosa. Las neuronas son unas unidades súper diversas, diseñadas específicamente para conducir electricidad. Según las ramas que salen de su cuerpo principal o soma, las clasificamos en unipolares, bipolares o multipolares. Pero ojo, que no trabajan solas. Tienen a todo un equipo de apoyo vital, la neuroglía, células esenciales como los astrocitos o la microglía, que básicamente alimentan, protegen y mantienen todo este inmenso circuito neuronal para que no colapse. Y aquí la historia de la ciencia se pone casi de película. A finales del siglo XIX había una rivalidad tremenda. El italiano Camillo Golgi estaba convencidísimo de que el sistema nervioso era una red continua, como una malla donde todo estaba fusionado. Pero frente a él, el español Santiago Ramón y Cajal defendía a capa y espada que no, que el cerebro estaba formado por células individuales. Los dos compartieron el Nobel en 1906, pero la tensión era tal que el mismísimo Golgi, en su propio discurso del premio, se dedicó a criticar públicamente los hallazgos de Cajal. Sin embargo, Cajal, que hoy es considerado el padre indiscutible de la neurociencia moderna, tenía toda la razón. Y lo más irónico del asunto es que logró demostrar que las neuronas eran independientes usando precisamente la técnica de tinción que había inventado su gran rival, Golgi. A partir de esas observaciones, Cajal nos dejó 4 principios fundamentales que son como los 10 mandamientos de la neurociencia moderna. Primero, la neurona es la unidad básica. Segundo, identificó los puntos de contacto, las sinapsis. Tercero, demostró que las conexiones no son al azar, sino súper específicas. Y cuarto, el principio de polarización dinámica, que básicamente dice que la información viaja por una calle de sentido único. Entra por las dendritas y sale por el axón. Esa es la arquitectura de absolutamente todo lo que pensamos. Lo que nos lleva a la sección 3, el lenguaje de las sinapsis. Porque claro, una vez que supimos que las células estaban separadas, había que entender cómo demonios cruza la información ese espacio vacío. Pues la respuesta es pura magia química y es vertiginosa. Una señal eléctrica llega al final de la neurona. Esto provoca que entre calcio de golpe y libere unas moléculas, los neurotransmisores, justo en el espacio vacío que hay entre neuronas. Estos químicos cruzan rápidamente, se enganchan a los receptores de la otra célula y ¡pam!, el mensaje vuelve a convertirse en electricidad. Y todo este ciclo perfecto ocurre en fracciones de milisegundo. ¿Y por qué nos debería importar esta química microscópica en el día a día? Pues porque lo cambia todo. Si falta dopamina, nos encontramos con problemas motores graves, como el Parkinson. Si hay alteraciones con la serotonina, aparecen temas como la depresión. O si los receptores de acetilcolina fallan, se produce una debilidad muscular extrema. O sea, conectar estos pequeños químicos con nuestras enfermedades ha sido la base absoluta para crear toda la farmacología moderna. Sección 4. La base de la memoria. Ahora bien, ¿cómo es posible que unas señales químicas tan fugaces logren crear recuerdos que nos duran toda la vida?
Para descubrir este misterio, la ciencia recurrió a un protagonista totalmente inesperado, una babosa de mar gigante llamada Aplysia. Resulta que, como tiene un sistema nervioso muy básico y unas neuronas enormes, el investigador Eric Kandel pudo estudiar cómo funcionaban sus circuitos individuales. Logró algo histórico: conectar una idea tan abstracta como el aprendizaje con cambios físicos y reales y observables a través de un microscopio. Lo que Kandel descubrió fue un verdadero antes y un después. Vio que la memoria a corto plazo, como recordar un número de teléfono en unos segundos, es solo un pequeño ajuste químico donde la neurona libera un poco más de neurotransmisor temporalmente. Pero, y aquí viene lo fuerte, la memoria a largo plazo es otro nivel. Exige activar genes, crear proteínas nuevas y que físicamente crezcan nuevas ramas neuronales. O sea, literalmente, cuando aprendemos algo a largo plazo, estamos recableando la anatomía de nuestro propio cerebro. Y llegamos a la sección 5. Explorando el cerebro moderno. Ya que entendemos qué pasa a nivel celular, alejemos la cámara para ver al cerebro entero trabajando a la vez. Hoy en día tenemos herramientas que parecen magia. Con un electroencefalograma podemos rastrear la electricidad del cerebro con una rapidez brutal, en milisegundos. La resonancia magnética funcional nos chiva con precisión milimétrica qué zonas requieren más flujo sanguíneo al pensar, sentir o hablar. Y el PET nos enseña cómo nuestro cerebro consume energía dinámicamente. Básicamente, mapeamos en vivo todas las funciones cognitivas sin tener que tocar un solo bisturí. Y con todos estos avances asombrosos llegamos a la pregunta final. Entendemos la mecánica biológica de los recuerdos, sabemos cómo nos mantienen con vida la neuroglía e incluso podemos ver brillar en una pantalla qué zona se activa cuando nos reímos. Pero el gran abismo sigue ahí frente a nosotros. ¿Cómo es posible que de esta sopa de químicos y tejidos físicos surja la experiencia de ser nosotros mismos? Ese misterio absoluto, el origen de la conciencia humana, sigue siendo nuestra gran frontera final. Y la verdad es lo que hace que explorar la mente sea el viaje más apasionante de todos. ¿Llegaremos a resolverlo algún día?